Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Le damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan en esta mañana. Dios te bendiga en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Hoy vamos a predicar un tema de lo que es la gracia. Y quiero que si este mensaje es de bendición para tu vida, lo compartas con alguien que realmente lo necesite. Amén. Entonces, Dios te bendiga. Bienvenido a la iglesia Santo Monte de la ciudad de Cali. No estamos pidiendo nosotros, no estamos atrás de los likes, sino que si esta palabra es de bendición para tu vida, pues hombre, compártela con los demás. No nos interesa monetizar absolutamente nada de contenido, sino de que esta palabra transforme tu vida y obtengas la salvación a través de Cristo Jesús. Dios te bendiga. Hoy vamos a hablar de la gracia. Nosotros a veces creemos que la gracia es un salvoconducto para nosotros pecar. Pero estamos totalmente equivocados, porque la gracia no es un salvoconducto para pecar. La gracia es un favor inmerecido que nuestro Padre Celestial nos otorga a nosotros por iniciativa propia, por amor y por extender su misericordia a nosotros. Y la iglesia ha diluido como en un vaso, en un azúcar, lo que es la gracia. Ha desaparecido lo que es la gracia dentro de la iglesia. Y es totalmente preocupante que la gracia desaparezca y sea diluida por la religiosidad, porque en la iglesia la gracia no la tenemos como un baluarte, como algo lo más importante que debemos tener dentro del evangelio. La gracia se cambió en apedreadores, a los que apedrean la gente. En la iglesia están los mejores apedreadores, los de mejor puntería para apedrear la gente cuando la gente cae, cuando la gente anda en pecado, cuando la gente se desliza, porque nos volvemos nosotros medidores de la moda. Y el pastor se vuelve autoritarista porque no conoce la gracia. Las almas, primeramente, cuando conocemos la gracia, las almas no son del pastor, las almas son de Cristo. Cuando a mí me dicen a mí, tu iglesia, yo digo, mi iglesia, Dios me guarde, porque a todos los hubiera desaparecido por mi naturaleza. Pero yo no tengo iglesia, yo no he morido por nadie, el que murió fue Cristo. Y la gracia la cambiamos por apedrear la gente. Ustedes recuerdan el pasaje de la mujer que fue allá en el adulterio. Ahí vemos la esencia de lo que es la gracia. La ley decía que el que fuera sorprendido en el acto del adulterio, ¿cómo debía de estar? Tenía que morir. La ley lo dice. Pero ¿qué pasó con la gracia? ¿Qué pasó con los doctos de la ley? ¿Qué pasó con la religiosidad que está imperando dentro de las iglesias y se diluye a través de la religiosidad? Se está diluyendo, o tal vez desapareció la gracia. Y en los registros bíblicos vemos demasiados testimonios registrados, consignados en la Biblia, donde hombres doctos que fueron enseñados el judaísmo, que se conocen el Pentateuco, cuando entraron, no entraron a aprender teología con mala intención, sino con buena intención, pero poco a poco se fue diluyendo porque no entendieron, se volvieron profesionales solamente de la lectura y un contenido no logos, no remas, sino logos. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Algo de historia, aprender historia, algo plano, algo que no trasciende, cuando la palabra es algo que tiene que trascender y transformar la vida de cualquier persona, que con una buena intención y con un corazón digno, Dios le da la revelación del contenido de su palabra. Y ahí es donde transforma la palabra. No es una palabra muerta, no es una palabra logo, no es una palabra muerta, es una palabra rema, una palabra que transforma, una palabra que cambia, una palabra que cambia un estado de muerte a vida eterna con Jesús. Amén. Hasta ahí vamos bien. Vemos
que esta mujer, cuando es sorprendida en el acto del adulterio, para cometer adulterio, ¿cuántos se necesitan? Como mínimo 2. Pero la ley, los fariseos trajeron a una mujer que medio desnuda, medio tapándose su desnudez. Las manos las tenía ocupadas tapando su desnudez, reconociendo su desnudez con vergüenza. Pero los otros que la trajeron tenían sus manos como libres. ¿Libres para qué? Para que dentro del marco de la religiosidad tomaran piedras y esperar la señal de Jesús. ¿Para qué? Para apedrear a esa pobre mujer. A ver, yo me pregunto, ¿será que los fariseos estaban poniendo una carnadita para Jesús? Buscándole la caída a través de traer a esta mujer. ¿Y planearon hacer eso, lo del adulterio? No, yo no lo creo. Jamás. Ellos se le buscaron siempre la cascarita, pero para hacer la escena de conseguirle a alguien para que adulterara, ¿dónde estaba el otro? No, ellos encubrieron, por la religiosidad encubrieron al adúltero. Porque tal vez para ellos significaba un prestigio dentro de las sinagogas. Tal vez fue un sacerdote. Tal vez fue un levita. Yo no sé quién haya sido que estaba con ella. Pero lo encubrieron, porque la religión encubre el pecado. La gracia lo desnuda y te libera. Lo repito, la religión encubre el pecado, mas la gracia te desnuda, pero no te desnuda para matarte, sino para liberarte, para liberarnos. Amén. Eso hace la gracia. Mi pregunta es la siguiente. Cuando traen la mujer, ¿cómo la encontró Jesús? Sucia, desnuda, con vergüenza, deshonrada. Y la ley que decía que tenía que morir apedreada. Porque eso decía la ley. Y la religiosidad dice muchas cosas. El pueblo de Israel, los judíos, no reconocen a Jesús porque nunca entendieron las escrituras. Yo después voy a hacerles un estudio de lo que son números, lo que es Levítico, donde está la ley, donde el arca de Noé, que representa, que era sombra de lo que había de venir, eran tipologías de lo que Jesús iba a hacer, porque la brea que fue cubierta del arca de Noé es una simbología de resguardarte, de protegerte, y el arca es una manera simbólica de que los que estaban dentro del arca, una manera, la tipología de Jesús, nuestro Redentor, que los que estamos con Él somos protegidos y guardados bajo la sombra del Omnipotente. Entonces quiere decir que los que están dentro del arca, pues voy a hacer un estudio sobre eso para ustedes, los que están dentro del arca estaban salvos, pero por fuera había un caos. El agua, todo el ímpetu, todo lo que había, todo lo que estaba en el diluvio, las olas pesadas, llevándolas para allí y para acá, todo eso no lo recibía los que estaban dentro. Lo recibía el arca por fuera. Y eso es lo que Cristo recibió. Todo el pecado que había, lo que estaba acabando el Señor, lo recibió el arca, lo recibió Cristo en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Y eso quiero hablar, porque es muy profundo y hay muchas analogías. Y no quiero hablar de esto hoy, pero sí quiero que entienda que dentro de la gracia, que Jesús nunca dejó, la Biblia nunca deja nada suelto, porque dentro de la gracia el sumo sacerdote de nosotros se llama Cristo. Y Jesús no aplicaba para ser sumo sacerdote porque no venía de la raíz de los levitas. Y en el tiempo de la ley, ¿era rey o era sacerdote? No podía ser las dos. Y Jesús es el sumo y el rey de reyes y señor de señores. Y es un estudio que tengo que darlo. Ahí está la gracia del Señor. Y la gente no entiende, los judíos no entendieron por qué Jesús es esto. Porque no lo miraron bajo la ley, porque no lo miraron bajo la gracia, bajo la misericordia que Dios tiene con nosotros. Y desde hace más de 1500 años, antes más de 1500 años, antes de que Jesús viniera a la tierra, ya venía consignado lo que Jesús iba a hacer.
y la Biblia no se contradice. La gracia es algo que le vuela la cabeza a los religiosos. ¿Sabe qué es la gracia? Quien arropa al que está, el que ha pecado y reconoce su condición. Dígame, esa mujer que estaba ahí mientras todos la señalaban, semidesnuda, y los otros listos para tirarle la piedra, cuando se encuentra con Jesús, ¿quiénes salieron avergonzados? La gracia avergüenza la religión. ¿Quiénes salieron avergonzados? Los que iban a apedrearle a los que la llevaron ahí. La gracia no mira, escúchame, el pecado, sino tu condición. Jesús miró y ni siquiera miró a la mujer y empezó a escribir. Y cuando le digo las palabras que dijo, ¿dónde están los que te acusan? Y yo te hago una pregunta hoy. Si tú buscas a Jesús de corazón, si yo busco a Cristo con sinceridad de corazón, reconociendo mi condición, ¿qué me espera? Gracias. Esta mujer no dijo nada. Todo el murmullo, toda la bullería de los demás, la vimos en esto, y no es la primera vez, y es la segunda vez, y aquí nosotros, en la iglesia aquí sí hay que vestirse de tal manera, aquí las mujeres con pantalones no pueden predicar, no pueden venir a la iglesia, aquí la mujer no puede usar colorete, aquí yo no sé qué, y nos volvemos expertos en moda. Viene alguien por primera vez y viene con una minifalda y aquí mostrando casi todo. No me la deje entrar. Diácono, no deje entrar el diablo. ¿Cuál diablo? Déjela que entre. Y el mismo Espíritu Santo se va a encargar de reargudir, de poner el querer como el hacer en cada uno de nosotros. ¿O cómo llegamos nosotros a la iglesia? Tal vez no llegamos con la minifalda, tal vez no llegamos aquí mostrando, tal vez nuestra ropa no mostraba nuestra verdadera identidad. Pero yo sí conocía que estábamos peor que esa que venía mal vestida. O aparentemente mal vestida. Pero el de entrar a la iglesia, cuando venimos de corazón, Dios conoce y pesa los corazones. Y entonces derrama su misericordia. Y viene la transformación de cada persona y de cada ser. Pero la iglesia se volvió experta en apedrear. En diluir la gracia. En señalar. La gracia manifestada en el momento glorioso de nuestro Señor Jesús, y le dice, ¿dónde están los que te juzgaban? ¿Dónde están los que te señalan? Y Jesús la liberó. La gracia libera, no para seguir pecando, sino para que nosotros seamos libres. Esta mujer fue libre de la ley, libre de la condenación. Tal vez el mundo te sigue diciendo, vea la prostituta, vea el narcotraficante, vea el ladrón, vea el adúltero. A ti no te interesa lo que te digan del ex, a ti te debe interesar, y a mí, que la gracia del Señor fue vertida y yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. La gracia se ve manifestada cuando el Señor le dice, ¿dónde están los que te juzgaban? Y remata con un broche de oro, y por eso quería matarlo. Pero antes de eso, les preguntó a la religión, y hoy te pregunta a ti, pastor, y me pregunta a mí, pastor, y le pregunta a usted como miembro de la iglesia. Cuando tú estás señalando a alguien, y no lo señalas para que se restaure, sino para destruirlo. Porque esta mujer fue llevada para ser destruida, porque pecó. Pero Cristo vino no para matar, sino para salvar lo que se había perdido. Nosotros tenemos que tener la naturaleza de Cristo también, un corazón perdonador. Esta mujer vienen estos fariseos a matarla, a que la mataran, ver con sus propios ojos, ver cómo moría esa mujer. Y Jesús les dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Sabe qué me recuerda a mí? La gracia y el querer matar, la religión cuando mata. Cuando Jesús dice,
No miréis la paja del ojo ajeno, sino la viga que tú tienes. Yo venía meditando ahora que venía para acá, sobre ese, no está en el bosquejo de predicarlo hoy, pero venía meditando sobre la palabra de hoy. Y cuando yo me pongo esto en escena, Jesús le dice al fariseo, deja de estar señalando, deja de estar mirando a los que tienen una paja, porque Jesús se pone en un escenario de compasión. Y mira a los que no están juzgando, mira al adúltero, mira al asesino, mira al brujo, mira al hechicero, mira al afeminado, lo mira como si tuviera una ¿qué? Una pajita. Porque el afeminado, el que está en el momento en escena, no está señalando. Está siendo preso, está en una cárcel. Pero estos que conocen los dotos de la ley, no reconocieron la gracia, porque la gracia no mata, la gracia libera. Entonces Jesús les dice, ustedes en vez de estar mirando con ojos de desagravio, con rabia, con ganas de matar, desaprobar la gente, más bien quítese de esa viga que ustedes tienen, porque están peores que ellos, para que los puedan ayudar. La iglesia no está haciendo eso. Ahora, yo no estoy hablando de licencia para pecar. La gracia no tiene licencia para pecar. La gracia lo que hace es limpiarte. Y una vez libres, limpios, no vamos a pecar más. Porque nos enseñaron que nosotros tenemos que ser santos. La gracia es mayor que la santidad. Pastor, explíqueme. Claro. Si usted no tiene el favor de Dios, ¿cómo va a ser santo? La santidad no es mayor que la gracia. Porque es que resulta que como yo diezmo, como yo ofrendo, como yo no adultero, como yo no fornico, como yo no me emborracho, entonces yo soy más santo. Sin santidad nadie llegará al cielo, pastor. La Biblia está hablando de una santidad que la antecede la gracia de Cristo. Porque si usted me habla de que eso es verdad y que sí, que sin santidad, claro, sin santidad nadie va a ver a Dios, pero le estoy hablando que primero te alcanza la gracia. Porque si no es así, entonces dígame qué pasó con los dos ladrones que estaban al lado de Jesús. Una vida llena de pecado, una vida llena de vicios. Nunca pisaron tal vez una sinagoga. Nunca tal vez pisaron una iglesia. Nunca tal vez leyeron la palabra, un salmo. Pero en sus últimos minutos les alcanzó la gracia. Eso le voló la cabeza a los fariseos. Y eso le vuela la cabeza a muchos fariseos que hoy en día en la iglesia contemporánea no lo asimilan. No entiendo por qué Dios cogió a ese predicador. No entiendo por qué Dios a esa mujer, a ese hombre. No entiendo, yo sí entiendo, es la gracia, la misericordia de Dios. Y antes de que saliéramos al aire, yo le decía a mis hermanos aquí en la iglesia, usted, su diezmo y su ofrenda, lo que usted quiera dar, Dios lo mira aquí, vea. No es que yo para ser salvo diezmo. Y le decía yo a la iglesia, ahora antes de salir al aire, si usted diezma, no se va para el cielo por diezmar. Si usted no diezma, usted no se va para el infierno por no diezmar. A usted quien le cambia su eternidad se llama Cristo, no por lo que usted haga. Eso es gracia. Como un hombre, hermano, que no merecía. Toda su vida llena de maldad. ¿Usted sabe de dónde viene el linaje de nuestro Señor Jesús? ¿Ustedes se acuerdan de Ruth? ¿Cómo llamaba el papá de David? Isaí, hijo de ella. ¿Una qué? Mujer que no era del pueblo de Dios. Y de ahí salió Jesús. David.
Por eso no aceptan a Jesús. Porque no se les ha abierto el entendimiento. Pongo otra vez en escena el hombre en la cruz. ¿Merecía? Según la ley, no. Pero Jesús dijo que la ley era la sombra de lo que había de venir. Todo eso aquí, todo eso era sombra de lo que había de venir. ¿Y qué es lo que había de venir? El verbo, que el verbo se hizo carne, que es Jesús. Y la gracia es tan poderosa que para hacer gracia, Cristo Jesús tuvo que ser semejante a nosotros. Porque en el tiempo, escúcheme, no recuerdo la palabra exactamente etimológica, pero en el tiempo del Antiguo Testamento, no recuerdo, eran 3 ciudades que eran de refugio en el pueblo de Israel. Si usted vivía en otra parte y usted mataba a alguien, a usted lo mataban, pero usted se salía corriendo, corra, si se metía a alguna de esas ciudades. Y ahí nadie lo podía tocar. Hasta que un sacerdote estudiara su caso y viera si realmente usted lo exoneraban de culpa y no lo dejaban salir. Pero usted vivía preso. Ahí está el baño. Ahí está preso. Escúcheme. ¿Está preso dónde? En una ciudad de qué? ¿De qué? De refugio. ¿Por qué? No, para que no lo maten. Pero no podía salir de ahí porque apenas saliera, la ley hablaba de que ojo por ojo y vida por vida. Entonces, cada vez si alguien mataba a un familiar mío, un familiar mío, si me mataban a mí, un familiar mío tenía que vengar, los más próximos de consanguinidad, tenían que vengar mi muerte. Entonces el tipo salía de allá, de la, ¿cómo se llama? De la casa de refugio, de la ciudad de refugio. Lo estaban esperando, ¿para qué? ¿Para qué lo estaban esperando? Para matarlo. Porque esa era la ley. Estamos ahí, pero, o sea, él estaba con vida, pero estaba ¿qué? Preso. Y muchos, por la religiosidad, están presos en iglesias, en doctrinas, en religiones, y no tienen libertad. Dice la Biblia, la palabra es que cuando moría un sacerdote, el que estaba exiliado en esa ciudad, como era un hombre de jerarquía, tenía que morir una preeminencia de esas, lo exoneraban de culpa de que estaba refugiado. ¿Tiene coherencia la gracia? ¿Quién es el sumo sacerdote de nosotros? Cristo. Y para que nosotros fuéramos salvos, ¿qué tuvo que hacer el sacerdote? Morir. ¿Sí es que la Biblia no se contradice? Era una analogía, era unos registros que están ahí para que nosotros entendamos que es la gracia. Pero resulta que el sacerdote humano tenía que morir. Y Cristo lo cumplió. Murió. Pero a nosotros se nos prometió un sacerdote ¿qué? Eterno. Para siempre. Dice que al tercer día. Entonces cuando tú no puedes abrazar la gracia sin conocer el propósito, sin conocer el significado, sin conocer el origen, sin conocer cómo se produce, cómo se obtiene, cómo se logra. Nosotros aprendemos ahí someramente. Por eso es importante el estudio de lo que es la gracia, de lo que significa el hombre en la cruz, el que fue salvo. La gracia se ve manifestada también en cuando el Señor dueño de la gracia, que usted pide, con nosotros llegamos como religiosos que somos, pastores, líderes de la congregación, y ya, este sí, este no, este sí, este no. ¿Quién te dijo que tú tienes esa capacidad y esa autoridad? Ninguno tenemos esa capacidad.
A nosotros lo único que después de ser salvos, lo que nos compete es predicar la salvación y la vida eterna y mirar al pecador con misericordia y orar por él y no condenarlo y apedrearlo como hacían los fariseos. Por muy rojo que sea su pecado, por muy carmesí que sea, tenemos que perdonar. Podemos tener momentos, pero volvernos a la misericordia y mirar a la gente como Cristo la ve. Porque así como tú te juzgas, así tú y yo vamos a ser juzgados. Con la vara que medimos, vamos a ser medidos. Y si Cristo puso su gracia, nosotros tenemos que también amar a nuestros enemigos. Vemos también otra escena donde vemos la gracia manifestada en su carne viva. Vemos a un hombre que tenía un campo grande, una finca, un ganadero, y sale a las 5:30 de la mañana y ve unos jornaleros y le dice: mijo, venga, trabaje y le voy a dar $50 el día, su salario, para que trabaje de 6 a 6. Ah, bueno, señor, yo voy. Vinieron 20. Después caminando ve otros a las 10 de la mañana y le dice: mijo, necesito que vengan a trabajar otros 20, por decirlo así, un número. Venga, trabajen conmigo. Y les voy a dar $50,000, $50 a cada uno, y trabajan hasta las 6 de la tarde. Ah, bueno, mi amo. Van y trabajan. A las 12 encuentra otros y les dice lo mismo y les ofrece la misma cantidad y se los lleva. A las 5 de la tarde, faltando una hora para completar la jornada, encuentra otro y le dice: les voy a dar $50 para que trabajen conmigo. El Señor de la gracia, nuestro Señor Jesús, convino. Y a todos, ¿qué hizo? Empezó a pagarles primeramente ¿a quiénes? A los últimos. Y por allá me imagino gritaron esos religiosos: pastor, ¿por qué colocó a esa mujer? ¿Por qué colocó a ese hombre? Esto y lo otro. Le pagó $50. Y por allá el que entró a las 6, ¿cómo se le ocurre pagarle $50? 50, si yo empecé desde las 6 de la tarde. De la mañana, perdón. Y este entró hasta las 5, yo trabajé 11 horas, este trabajó 1 hora. Cuestionando la gracia. Y la Biblia dice que los últimos serán los primeros. La gracia es algo tan hermoso, tan sencillo de entender, que la gracia se entiende con el espíritu, con el corazón, con el alma. Y no almático, sino que se entiende cuando uno abre su corazón, cuando tú no te olvidas de dónde te sacó Dios. Donde yo no me olvido de dónde me sacó papá Dios a mí. Cuando tú no has sido perdonado, entonces no perdonas porque no has recibido el perdón. No porque Dios no quiera depositarlo en ti, sino que tú no lo recibes porque no crees que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que lo que derramó, que lo que hizo allá es real. Se vuelve eso como mitológico. Y no se vuelve real en nuestras vidas. Atesorando volverlo a ver. Entonces no concebimos de que la gracia alcance al político ladrón. Porque la Biblia dice que al que confiesa, al que invoca su nombre, de corazón, Él conoce, no usted, no yo. Eso no es problema suyo. Si Él lo hizo engañado, usted no tiene la capacidad para discernir. La cizaña y el trigo crecen juntos y el hombre no puede discernir cuál de los dos, la diferencia entre los dos. En cambio el Señor sí. Y la iglesia se ha vuelto experta en apedrear. La iglesia nos hemos vuelto expertos en señalar. Es que esa iglesia sí, esta iglesia no. Una cosa es que yo sí hable cuando hablo de las plataformas donde te sacan la plata, donde te quieren robar, donde te quieren predicar cosas que no son. Una cosa es ir a la defensa, la apologética, en defensa del evangelio. Una cosa es eso y otra cosa es señalar. Yo nunca señalo al hombre, señalo lo que enseña. Porque yo no puedo callarme ante las mentiras, como dijo Pablo en Gálatas 1:6. Gálatas insensatos, ¿quién enseñó un evangelio diferente? Y no es que haya un evangelio diferente, sino que algunos pretenden apartarte.
enseñando cosas, fábulas, cosas que no son. Eso nos compete a nosotros, pero no peleando, no, es que usted, hermano, y no, hablando con claridad, hablando con argumentos bíblicos. Porque tal vez esa persona que está enseñando eso, lo está enseñando con la mejor intención, pero está errado. ¿Me entiende lo que le quiero decir? La gracia de Dios no cabe en tu cabeza ni en la mía. La gracia de Dios no la reciben los hombres soberbios. La gracia de Dios no lo recibe un corazón endurecido. La gracia de Dios lo recibe alguien que peca, alguien que está revolcado en el pecado, que no tiene oportunidad, que lo único que tiene es infierno, que lo único que tiene es condenación. ¿Y quién de nosotros no teníamos eso? ¿Quién del hombre en la tierra, de generaciones pasadas, presentes y futuras, no está en esa condición? ¿Quién? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No dice por cuanto a algunos, dice por cuanto a todos. Y en ese paquete éntreme a Abraham, éntreme a Moisés, éntreme a Isaac, éntreme a David, éntreme a los apóstoles. Y éntrese usted en ese paquete. Todos. Ni uno. Ni Isaac, ni Esteban, que lo vimos. ¿Quién eres tú para señalar? ¿Quién eres tú para señalar? ¿Quién soy yo para cuestionar la gracia, la misericordia y el favor de Dios? Porque en vez de sentirnos nosotros felices porque Dios rescató un alma, lo que pasa es que la cuestionamos. Amanecerá y veremos. Esperemos a ver. Señor, gracias. Señor, gracias. Antier se llevaron algo muy cercano a una fundación porque estaba en las drogas. Claro, me tocó darle coscorrones y de todo porque pues humanamente. Pero cuando lo llevaron dije, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque está en una fundación cristiana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Claro, cuando digo que un coscorrón es porque es muy allegado a mí. Y le podía dar 2 correazos y como le estoy dándole a mi hijo. Pero siempre que me decían algo, decía, bendito sea el Señor, qué pecado, pobrecito. Una forma, aquí en Colombia decimos pobrecito, es una forma de decir como nosotros sentir el dolor de la persona y ponernos en el lugar de la persona que está padeciendo una desgracia como las drogas. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para apedrear al que está caído, el que cayó? Entonces, ¿dónde está la gracia que has recibido? Porque el que es salvo por gracia tiene que reflejarla a través de sus pensamientos, a través de su reacción. Ese pastor cayó, yo conozco hermanos que han caído, estaba viendo programas de eso yo les he dicho a ustedes que nosotros tenemos que orar por aquellos presidentes que están haciendo las cosas mal. Que hay que orar por Maduro, que está encerrado allá. Entonces, si yo me alegro porque Maduro está padeciendo allá, entonces, ¿dónde está reflejada la gracia en mí? No hay. Yo no quiero meterme en política ni nada de eso. Pero si usted mira Irán, mire la cultura. No todos son malos. Y si fueran malos, tengo que amarlos. Amén. No soy, ¿cómo le dice? No quiero hacer política, ni hablar de geopolítica aquí, sino que lo que me refiero es, yo tengo que amar a todo el mundo. Jesús habló de que amemos a nuestros enemigos. Amar. No está diciendo tenga empatía, tenga simpatía, amar. Cuando tú eres lleno de la gracia y has recibido la gracia, puedes fácilmente amar. Entonces vemos que Jesús le pagó a cada uno. Le cuestionaron la gracia. Y ojalá usted no sea un cuestionador de la gracia. Porque resulta que cuando Jesús lo cuestionan, él dice, yo
soy el Señor de la viña y yo hago como quiero. Soy soberano y doy a quien yo quiero y reparto como quiero. Lo siento. Lo siento por tu religiosidad. Lo siento por tus estándares de santidad. La santidad no te lleva al cielo. La santidad es un producto, es un efecto de que tú recibiste la gracia. Porque estamos midiendo la gracia y la aprobación de Dios con activismo. Claro que hay que trabajar para el reino, pero no por vanagloria. Amén. ¿Vamos bien? Él es bueno. Vamos a leer Efesios capítulo 2. Vamos a navegar un poquito en la palabra. Él es bueno. Efesios 2. Léalo con voz de trompeta. Ya lo va a leer a favor de ustedes porque verdad que usted no tiene micrófono. 1, dice. 2:1 dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En los cuales pecados anduvisteis en otro tiempo. Lo estoy leyendo poniéndole para que usted entienda. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En los cuales pecados anduvisteis en otro tiempo. Le pongo en los cuales pecados para que usted entienda mejor. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de ¿qué? Conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en pasado, en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo, déjelo ahí quietico porque vamos a seguir. Así como usted era hijo de ira, así como usted era un hijo para destrucción, ya no lo somos, los que somos salvos por gracia. Entonces, ahora que soy de mejor familia, no me puedo olvidar de dónde me sacó Dios. Porque con el mismo favor y misericordia y gracia que el Señor me sacó, debo de interceder y mirar a la gente como Cristo me vio un día. Porque es hijo de ¿qué? ¿Y qué trae la ira? Destrucción. Destrucción. Entonces, ¿qué queremos ser nosotros? ¿Qué queremos nosotros? ¿Que todo el mundo sea destruido? ¿Que las almas sean salvas? Yo no puedo salvar a nadie, pero sí puedo darles a conocer el plan de salvación a través de las escrituras, a través de mostrarles el amor de Dios con mi comportamiento. Claro, yo no salvo a nadie, pero sí puedo ser un canal de bendición para poder mostrar la misericordia y el favor del Señor. Y no lo muestras hablando tanto, sino que de gracia recibo, de gracia doy. Tú no vas a dar nada que no puedas tener, que no te haya sido dado. Éramos hijos de desobediencia. Ahora nos alcanzó la misericordia, la gracia, no para seguir pecando. Y a su nombre. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Cuando yo reconozco la gracia, yo reconozco el favor de Dios.
Reconozco que yo soy salvo porque Cristo lo hizo por mí. No, yo no hice nada. La religión quiere añadirle a la gracia, y al que le añade la gracia o le quita la gracia, ya no sirve, anula su efecto. No es que yo, para que Dios me ame, tengo que ser bueno. Dios te ama siendo malo, porque pues, lo estamos leyendo aquí. Dios ama a nosotros, nos ama. Alguien dijo, no están las escrituras, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. No, Él nos ama. Pero acuérdese que Él es amor, pero fuego consumidor, y hay un tiempo de gracia. Quien no aproveche la gracia, va a ser condenado. Por Él mismo, no por Dios. Estamos todavía en los últimos tiempos, el último tiempo de la dispensación de la gracia. Corra a alcanzar la gracia. Métase a la gracia a favor de Dios. No por lo que usted haga, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tú no calificas, hermano, por hacer cosas buenas. La salvación no necesita que le añadas algo ni le quites. La salvación es creer en Cristo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, aceptar su sangre, aceptar su muerte y su resurrección, y dejar que el Espíritu Santo y empezar a escudriñar las Escrituras y sumergirme en Él para que yo pueda tener una transformación. En el arca venían todos los que eran ¿qué? El arca de Noé. Los que eran ¿qué? Y se cerró, se selló. Los que creyeron. Y todo lo que pasara alrededor, muerte, de todo, lo absorbió Cristo. Esa es la simbología del arca. Y ellos llegaron salvos. Nosotros llegamos a un puerto salvos cuando creemos en Cristo. Porque muchos, aunque estén vivos, están muertos espiritualmente. Y podemos predicar el evangelio y están muertos espiritualmente. Gente que ha caído de la gracia por señalar a otros. Se bajan del arca de la salvación. Se bajan del arca de la gracia por estar condenando a los demás. La iglesia no es para condenar a los demás. La iglesia tampoco es para estar nosotros haciéndole apología al pecado, ni estándole aprobando su pecado. No se trata de eso. Se trata que yo como pastor o yo como cristiano, yo no tengo que estar atrás de usted mirando qué hizo o qué no hizo. Yo le enseño la palabra, yo le instruyo y usted le dará cuentas a Dios. Usted y Dios, yo y Dios. ¿Sabe por qué Jesús llamó a David? ¿Se acuerda la palabra frase? Que su corazón era como el de ¿qué? Conforme al de Dios. ¿Sabe por qué? Ojo que no estoy hablando de haciendo la apología al pecado que peque. ¿Cómo puede llamar Dios a un adúltero, a un asesino conforme al corazón? Porque Dios no mira tu pasado. Porque Él no lo volvió a hacer. Porque Él lo que aprendió del Señor lo enseñó y fue íntegro. Una falta tuya, un adulterio, una fornicación, tú arrepentido de corazón, Dios te lo perdona. Tú te arrepentiste para no volverlo a hacer. Así. Ya. Y te perdonó Dios y el mundo te sigue condenando. Pero Dios te perdona a través de Cristo. Dios le perdonó a David así. Y David, en lo que permaneció siempre anclado, fue que lo que aprendió lo enseñó conforme a las Escrituras, porque su corazón era conforme al de Dios. Por eso los salmos que escribió David eran conforme a un corazón limpio. Los salmos donde él habla de su condición humana. ¿Quién soy yo para que tú me mires? Reconocía su condición,
permanecía alineado con el Señor. Cuando Saúl le tiraba las, ¿cómo? No lo vaya para acá porque aquí me da mucho calor. Cuando le tiraba las, ¿cómo se llama? Las lanzas, ¿cómo le llama? Saúl a David. David no reaccionó. David, cuando fue ungido, no tuvo su llamado como pretexto para pecar, para justificar y matar a Saúl, porque humanamente había podido, si no está conectado con Dios, lo mata, porque igual ya lo habían ungido como rey. El sacerdote ya lo había ungido y ya había hablado y ya le habían dicho a Saúl que le iba a haber quitado su reino. Pero él no tomó su llamado como cuestión de caer, como justificar de su reacción ante tanta injusticia. Él reconoció y respetó la autoridad. Porque cuando tú estás dentro de la gracia, respetas la autoridad. Pero no la autoridad que nos enseñan en los púlpitos, que es el pastor, hay que reverenciarlo, hay que honrarlo, hay que traerle lo mejor. A mí no me traiga nada, déjelo a alguien que tenga más necesidad, que tenga necesidad. Claro, si el pastor suyo está en necesidad, bendígalo. Pero si tiene plata, ¿qué le va a traer? Debe ser aparentón y limpiabotas, lambebotas. Debe ser un hermano que tenga necesidad. Perdóneme, eso de los regalos, eso no es la cobro. Pastor en tremendo carro, con sus buenas casas y hermanos ahí, hermanos que llegan a la congregación y no tienen ni qué comer. Y llevándolo al pastor. No, pídale al Espíritu Santo y mire, haga un paneo. A ver, Señor, ¿a quién? Perdóneme, pero pues es la verdad. Mire quién está en eso, es misericordia. David, hermano, respetó la autoridad. ¿Por qué hago este paréntesis? Porque es que cuando David respeta la autoridad, eso lo toman muchos, se sacan descontextualizan el significado, diciendo es que la autoridad, claro, los pastores hay que respetarlos. La Biblia lo enseña. Respete las autoridades, como pastor. Usted viene aquí, respéteme. Pero no me idolatre. Si usted me ve en necesidad, bendígame. No tengo necesidad, gracias a Dios. Y cuando he tenido necesidad, ustedes lo saben. Yo a nadie le he dicho nada aquí, nunca le he dicho que necesito que me den. Y cuando he expuesto mi necesidad, le digo, nadie me va a dar nada porque ya les puse. A mí Dios me va a proveer. Le hablo con esto para que no se deje manipular, descontextualizan la Biblia. La gracia a nosotros nos lleva a eso, a poder mirar con misericordia a quienes están en desgracia. El mundo está en desgracia. Ojo que yo estoy atacando la doctrina, no al pastor, ni a la pastora, ni al hermano que predica o que abusa. No, allá ellos. Que Dios tenga misericordia. Yo estoy atacando es la doctrina. Entonces David, con eso quiero enseñarles hoy, que David adulteró, pecó, mató, pero él se arrepintió, se compugió, sintió dolor y se arrepintió de corazón y no lo volvió a hacer. Se apartó. Pero lo único que no falló David fue en predicar, y hablo de una manera simbólica, predicar y ejercer su reinado como rey de Israel, como conforme al corazón de Dios, con justicia. No se torció en las escrituras. No fue una persona totalmente guiada por el Espíritu Santo y gobernó con sabiduría de parte de nuestro Señor Dios. Se dejó llevar siempre por Dios, decisiones tomando. Claro, se equivocó en el censo, pero Dios lo perdonó. Ay, yo sabía que me iban a caer a piedra. Sí, él se equivocó después de eso porque él pecó censando cuando Dios le dijo que no censara. Dios lo perdonó, porque lo que hizo fue un acto de desobediencia. No enseñó algo mal. No sé si me están entendiendo. Doctrinalmente,
lo hizo como debía hacer. Amén. A su nombre. Entonces Dios lo llama conforme a ¿qué? Al corazón de Dios. Amén. 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¡Ay, santo! Yo quiero que no descontextualice esta parte. Porque por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, sino que es don de quién. Yo quiero que entienda algo. Es que aquí vemos orgullosos espirituales y decimos, es que a mí la fe que yo tengo, es que Dios me respondió porque yo sí tengo fe. No, esa no es esa clase de fe. Dice que la fe es ¿por qué? Pero ¿oír qué? La palabra de Dios. ¿Y la palabra de quién es? ¿Del pastor? La palabra es suya, es mía, es de Dios. Y no es don suyo, es don de Dios. La palabra es un don de Dios, un regalo de Dios para nosotros. Entonces, no se envanezca diciendo, es que yo ayuno, es que yo diezmo, es que yo vigilo, es que yo doy comida a los pobres en la calle, es que yo saco mercado, es que yo saco en el Facebook, y saco en TikTok, y saco en Instagram, y saco en YouTube, y miro, y salgo en la foto, dando comida. Y no, eso no es gracia, eso no es don de Dios. Allá arriba va a ser timba lo que retiñe. Es lo que tú haces dirigido por el Espíritu Santo con amor. No buscando primero el lugar en el reconocimiento, sino hacerlo con la naturaleza que lo hizo Jesús. Con amor. Aún sabiendo que todos estos vergajos iban atrás de él, siguiéndolo. Él sabía antes de que le dijera que lo seguían solo por llenarles el vientre. Él nunca dejó de hacerles el milagro allá. Se lo siguió haciendo. Y cuando él les habló duro, todos se fueron. Todos se fueron. Y aquí muchos se han ido. Porque la religiosidad la desenmascaramos a través de las escrituras. Porque tendrán comezón de oír lo que quieren oír. Estaba yo meditando en estos días, yo les conté un pastor de Venezuela, Argentina. Me fui yo y yo no volví por allá. Hace muchos años, unos 15 años. Lo trajeron a una reunión que teníamos. Y empezó a hacer milagros, a todo el mundo le calzó las muelas en oro. Y todo el mundo le abrieron, sí, la tiene, mire, la tiene. Y a todo el mundo le calzó las muelas. Y me dice a mí, venga, y usted también, venga, yo veo. Ay, sí, usted también. Antes de baboso fue que me dejé abrir la boca. Mentira. La gracia no es un show ni un espectáculo. La gracia es seria. La gracia es el padecimiento de lo que Jesús hizo en la cruz, llevó en la cruz del Calvario. Para que usted y yo no tengamos el confort ahora, ni tengamos esa plenitud de paz que vamos a tener allá, cuando resucitemos juntamente con Él. El diablo está más interesado en dañar, en distorsionar y desenfocarnos de la gracia que cualquier otra cosa. Traemos adoración, alabanza, humo, luces. ¿Y dónde está la gracia? ¿Dónde está el amor y la misericordia de Dios? ¿Dónde está el favor de Dios? ¿Dónde está ese perdón que tú puedes darle a quien te ha fallado? Porque al que es perdonado, al que mucho se le perdona, mucho perdona, dicen las Escrituras. Y ese que ha sido perdonado, lo alcanzó la gracia. Está viviendo bajo la gracia. Y entonces, bajo esos mismos parámetros, así vive, así mira, así mide. Pero la religión es como ese hombre que fue ante el rey que le debía
y tenía que ser encarcelado y le rogó al rey, no me encierres, no, perdóname, y no tenía ni con esta, ni la otra, ni la cuarta vida pagarle todo al rey. Le debía $1.000 millones, ¿y con qué lo pagamos? $1 billón, ¿con qué lo pagaba? El rey lo perdonó. Lo alcanzó la gracia del Señor. Pero muchos se bajan, muchos conocen al Señor y por la religiosidad se bajan de la gracia. Caen de la gracia. Y empieza y salen a juzgar a los hermanos, a condenar a los hermanos, a cogerlos como este hombre que una vez fue salvado. Los cogen del cuello, le dicen, ¿por qué vistes así? ¿Por qué te pones ese colorete? ¿Por qué te vimos en un motel? ¿Por qué te vimos emborrachado? Ahora recibe y lo condenan y lo golpean. Cuando en otro tiempo usted y yo fuimos iguales. No se venga a rasgar la vestidura usted, pastor, hermano de la iglesia. Aquí todos delante de Dios somos iguales. Y miramos la condición. Ay, es que, no, hermano, tenga misericordia. Cuando Dios le muestre la desnudez de un hermano, es para que usted lo arrope, usted lo cobije, usted haga lo que hicieron los hijos de ¿quién? De Noé. Uno de ellos se rió de su desnudez. Los otros, ¿qué hicieron? Arroparon su vergüenza, la cubrieron su vergüenza, su desnudez. Eso hace un hombre y una mujer salvo. Cubre la desnudez del otro, cubre la falta del otro. No estoy diciendo que le alcahuetee el pecado. Ore por esa persona, no la condene. Cuando usted está metido en la gracia, entonces el fruto del Espíritu Santo, como dice Gálatas capítulo 5, 22, entonces eso viene a salir de la naturaleza que vive en usted, una nueva naturaleza que es el Espíritu Santo. Y viene la paz, el gozo, el amor, la templanza, el dominio propio, la benignidad. Ay, Señor, gozo. Usted empieza a mirar con la misma lupa con que mira el Señor, con los mismos ojos que ve Dios. Ya ves a ese esposo. Yo le comentaba a mis hermanitas, unas hermanitas, antes de empezar el culto, que un día cualquiera discutí con alguien y yo tenía razón. Pero después de que discutí, meditando al otro día o en la misma noche, yo reclamé un derecho legal. Pero después de eso, el Señor me llevó a mirarlo como a un niño que era bravo y yo no, pero era un niño que tal vez tuvo un problema en su niñez, que lo dañaron, lo golpearon, quién sabe qué le hicieron, y por eso pone una coraza como de. Y me mandó el Señor a sentarme con él, a comer con él, a almorzar con él y a restaurar esa vida. Eso es gracia. Yo no merezco estar aquí, ni usted merece estar aquí, ni usted merece estar escuchando esto. ¿Quiénes somos? Para cuestionar la vida de otro. Como dice Dante el Gebel, es el único ejército que ve a sus soldados heridos y los remata. Porque el ejército mundano, secular, da la vida por su soldado herido y ellos lo rescatan. Pero la iglesia, a sus soldados, los aniquila cuando caen. Fariseísmo, religiosidad dentro de nuestras propias iglesias, de nuestros propios corazones. Cuando Dios quiere que nosotros tengamos un corazón limpio, un corazón perdonador. ¿Cómo refleja la gracia de Dios en su vida? ¿Cómo reflejamos? Como hizo este hombre que le perdonó el rey y después fue a coger a su súbdito que no le debía nada y lo apretó, le debía muy poco y lo apretó. Así está la iglesia, mirando quién entra y quién cayó y quién no cayó, y mide su santidad por el pecado de otro. Eso no es Dios, eso no es ser un cristiano. Cuando yo miro cuando yo
mido mi santidad por la caída de otro? Cuando mi santidad se valoriza porque el otro cayó y se desvalorizó. Eso es fariseísmo, religiosidad. Pero el amor de Dios está cuando yo procuro rescatar, hablar, orar por un alma, persuadirlo. La Biblia habla de que nos exhortemos los unos con los otros. Exhortar es animar a dejar el camino torcido y con amor, y amor no es salamería. Amor es enseñarle las escrituras y mostrarle para dónde podemos irnos o qué consecuencias puede traer lo que estamos haciendo mal. Ya de allá no podemos hacer nada más. Solamente misericordia. Yo ya oré por esa persona. Allá él, allá ella, de malas. No. El amor cubre multitud de pecados. Y el Señor nos mandó a nosotros a cubrir, no a señalar ni a deshonrar a nadie. Cuestionamos a la esposa, al esposo, a los hijos, al hermano, al vecino, al presidente. ¿Y quién es usted? ¿Quién soy yo? Si cuando dice, estamos leyendo ahí la Biblia, para que usted no se olvide, no para que vuelva, sino para que no se olvide de dónde lo sacó Dios. Entre los cuales todos, Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, el Señor estaba diciendo, mire, así, Pablo está diciendo, así eran ustedes. Y Dios no los dejó de amar por esa condición. Hoy están en una condición de vida eterna, porque los alcanzó la gracia. Amén. Entonces, en esta condición que nos sacó el Señor, si usted era borracho, si usted era adúltero, si usted era homosexual, si usted era bisexual, bueno, lo que sea, brujo, cuando usted ve a esa persona, no la ve, si usted la está viendo para condenarla, usted mismo está condenando. Porque usted también fue así. Y despreciamos la gracia cuando señalamos. En la gracia pierde su efecto. Porque la gracia nos enseña cómo debemos de conducirnos, cómo debemos administrar el sentimiento, las emociones a través de un agravio, a través de la falta de un hermano, a través de un presidente malo, de un agente injusto, de un policía injusto, a través de un sistema injusto. Efesios 6:10 dice, el que tiene la gracia entiende este versículo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, porque nuestra lucha no es contra las personas, sino contra lo que se mueven en ellas. Potestades. Y lo vimos el miércoles en la clase. El que está dentro de la gracia puede mirar con los ojos de Dios, como lo hizo David. El que está en la religiosidad, hasta para comer, te manda a que te purifique las manos. El que anda en la religiosidad anda mirando la caída del otro, que no está cumpliendo. Pastor, no hizo el mandado que usted le mandó. Todo me toca a mí. Cuando usted haga las cosas, dígase, hágala como para el Señor, sin quejarse. Con amor. La gracia nos da una nueva naturaleza. Naturaleza de reino. Por mucha gracia que tengo, cuando yo me desconecto con Dios, dejo el reguero. La gracia nos exige a nosotros mantener conectados de la vida. La palabra misma dice que nosotros sin Dios nada somos y nada podemos hacer.
No puedes amar si no eres amado. No puedes amar si no aceptas el amor de Dios. No puedes perdonar si no has recibido el perdón y lo has aceptado. Y es que quiero que le vaya mal, y no lo dice. Y es que ese sentimiento de que le vaya mal, Dios conoce tus pensamientos. Quedamos en el 8. 9. El 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras. Lo que estábamos hablando ahora. Que estamos midiendo la salvación y la aceptación de Dios por lo que hagamos. Para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras buenas que usted y yo hacemos son efecto de la salvación, de la gracia. Y esas obras ya estaban hechas. Nosotros las replicamos. ¿Escuchó? Toda buena dádiva viene de los cielos del Señor. Todo lo que usted hace bueno viene por el Señor. O sea, los religiosos. Señor, escúchame, como el fariseo que oraba en la sinagoga delante, decía, Señor, escúchame. Padre, escúchame, porque yo diezmo, yo hago esto, lo otro, yo no adultero, yo no soy como otros fariseos, como esos gentiles. Claro. Usted está midiendo la santidad de alguien por las obras. Yo quería venirme hoy con la kipá, con una túnica, y me estaba hasta dejando crecer la barba, en serio, para venirme aquí. Como un rabino. No tengo nada en contra de los rabinos. Y de seguro que aparezco en las redes y tengo más audiencia por mi vestimenta y mi apariencia que por lo que estoy predicando. Me pasó por la cabeza hacerlo. Y se lo aseguro que se vuelve eso viral. Claro, usted imagina el pastor con la kipá y hablando con un léxico más espiritual. Yeshua, el Neuma, la Torá, el Adonai, y con eso se reventamos las redes. Pero es que aquí no se trata de eso, hermano. Aquí se trata de que poner por obra la palabra, recibir la gracia, el amor, el perdón de Dios. Porque las obras que yo hago no son mías, vienen de parte de Dios, que he sido salvado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, yo ya no hago lo que quiero, sino lo que Cristo quiere que yo haga. Y lo que yo hago es lo que Él ya prescribió de antemano, propuso y había hecho para que nosotros replicáramos. Amén. Yo no estoy hablando, a veces nos creemos más santos y nos creemos más cercanos de Dios y más aprobados de Dios por las obras que hacemos. Usted está aprobado por Dios y yo estoy aprobado por Dios cuando hacemos lo que hizo Juan, el apóstol Juan. Tenía comunión, cercanía con Jesús, con Dios ahí 24/7, pegadito, escuchaba los latidos del corazón de Jesús. Orando en todo tiempo, y cuando digo orando en todo el tiempo no es ir a la sinagoga, ir a la iglesia y estar todo el tiempo y 3 y 4 y 5 horas y la casa sin barrer, el marido sin atender, los hijos sin comida, porque estamos allá en la iglesia orando. No estoy hablando de esa clase de oración, una oración eficaz.
Una oración que lleve responsabilidad, porque donde tú trabajas puedes estar orando. Orar es hablar 24 horas con el Espíritu Santo, porque si yo soy salvo, entonces yo tengo que permanecer en la barca, y la barca me exige a mí hablar continuamente con Dios. Cambie la palabra oración, pues si le parece muy religiosa y muy difícil de alcanzar, cámbiela por comunión, por hablar con alguien como usted habla con un amigo que le gusta, o con la novia que le gusta hablar, o con el novio. Cámbielo. Está haciendo lo que está haciendo, está hablando con papá. Está pidiéndole al Espíritu Santo dirección. Está hablando, voy a comprar esto.